Buenas tardes, profe. Hoy vamos a hablar sobre los mantenimientos de dispositivos móviles. En el soporte técnico de dispositivos móviles, como son los celulares, las tablets o las laptops, pues suelen dividirse en herramientas de software y hardware. Los de software son los que se enfocan en la gestión y diagnóstico de sistemas operativos y aplicaciones. Y las de hardware se utilizan para el montaje y desmontaje, reparación y reemplazo de componentes físicos. Como primero hablaremos sobre las herramientas de hardware, que en ellas tendremos las herramientas de precisión, como son los destornilladores, kits con puntas intercambiables de diferentes tamaños, Phillips, Torx o Pentalock. Y como siguiente tendremos los Free Tools, que son palancas y púas de plástico, nylon o metales, que permiten separar con cuidado las carcasas y pantallas sin dañarlas. Tendremos la herramienta de manipulación de componentes. En ella tenemos las pinzas antiestáticas que evitan la electricidad estática para evitar que dañen los componentes sensibles a manipular. También tendremos las ventosas, que son las que se utilizan para separar las pantallas o paneles de vidrios sin afectarlos. También tenemos las herramientas de limpieza y mantenimiento. En ellas tenemos el alcohol isopropílico, que es un líquido que se evapora rápidamente, que es ideal para limpiar placas base y componentes sin dejar residuos. También tenemos el aire comprimido o brochas antiestáticas, que se usan para remover el polvo y la suciedad de los ventiladores y disipadores para prevenir el sobrecalentamiento. También tenemos las herramientas de diagnóstico y reparación avanzadas. En ellas tenemos el multímetro digital que mide el voltaje, corriente y resistencia para diagnosticar problemas en baterías, circuitos o fuentes de alimentación. También tenemos las estaciones de soldaduras, que son las utilizadas para soldar y desoldar componentes de la placa base, como puertos de carga, chips de memoria o condensadores dañados. También tenemos la cámara térmica, que detectan puntos de calor en la placa base, lo que ayuda a identificar componentes con cortocircuitos o fallas. También tenemos la fuente de alimentación de laboratorio, que es la que permite encender la placa base sin la batería, para realizar pruebas y diagnósticos más precisos, simulando diferentes voltajes. Y también tenemos las herramientas de software para la reparación y recuperación de datos. Herramienta de reparación de sistemas, software como Doctor Font o TernoShare Reboot están diseñados para reparar fallos comunes del sistema operativo Android o iOS, como el briqueo, quedarse atascado en el logo o problemas de reinicio constante. También tenemos las herramientas de flasheo, que se utilizan para instalar una nueva versión del firmware o del sistema operativo. Esto es útil para solucionar problemas graves o para hacer un break de un dispositivo. Por ejemplo, Odin para dispositivos Samsung o iTunes para iPhone. También tenemos la software de recuperación de datos, programas como Recuba, ACOS, Data Recovery, Wizard, que buscan y recuperan archivos que se han eliminado accidentalmente o que se han perdido debido a una corrupción del sistema. Ahora, seguidamente le hablaremos de la reparación de un celular. En este caso hablaremos sobre el cambio de puerto de carga. Las herramientas de soporte técnico que utilizaremos serán las siguientes. La pistola de aire o estación de soldadura, las pinzas antiestáticas, utilizaremos el multímetro, el cautín
el flux o malla desoldadora. La pistola de aire es lo esencial para desoldar el puerto antiguo sin dañar los componentes cercanos, lo cual nos permitirá aplicar calor de forma precisa. Las piezas antiestáticas que sean necesarias para manipular los componentes pequeños sin dañarlos, lo que también nos evita la transferencia de electricidad estática que puede estropear la placa base. También tenemos el multímetro que nos servirá para verificar la continuidad de las pistas y los puntos de soldadura, asegurándonos de que la corriente fluya correctamente después de la reparación. El cautín que será utilizado para soldar el nuevo puerto en su lugar, asegurando una conexión firme y duradera. Y el flux y la malla de soldadura, el flux limpia y mejora la tensión de la soldadura. Y la malla se utiliza para absorber el exceso de soldadura, dejando las pistas limpias. El problema común es que la conexión diaria del cable puede gastar o dañar la soldadura interna del puerto. Para confirmar que el problema es del puerto, pues primero debemos descartar otra falla. Se puede probar con varios cables y cargadores. Si el dispositivo no carga, no es reconocido por el computador o la carga es intermitente, es muy probable que el puerto esté defectuoso. En ese caso, procedemos a cambiarlo. Seguidamente, les seguimos con el procedimiento. Como primer paso, preparamos la placa base. Antes de empezar, debemos retirar la placa base del dispositivo. Luego le aplicamos un poco de flux sobre los pines de soldadura del puerto para facilitar el proceso. Como segundo paso tenemos el desoldado del puerto antiguo. Con la estación de aire caliente aplicamos calor cuidadosamente sobre el puerto viejo. Con la ayuda de las pinzas lo retiramos una vez que la soldadura sea blanda. Tenemos también la limpieza de la zona, que con la malla de soldadura y el cautín limpiamos los puntos de soldadura. Esto es muy fundamental para que el nuevo puerto se fije correctamente y no haya cortocircuitos. Seguimos con el soldado del nuevo puerto. Aplicamos un poco de flux en el nuevo puerto y lo colocamos en su posición. Usando el cautín, soldamos cada uno de los pines. Es un proceso de precisión para asegurar que cada pin tenga contacto con su respectiva pista en la placa. Y por último, la verificación final, que es donde usamos el multímetro para probar que no haya cortocircuito entre los pines y la conexión nos quede correcta. Y la importancia de la intervención en este caso, pues, es la funcionalidad. Sin un puerto de carga funcional, el dispositivo se convierte en prácticamente en una chatarra más. Esta intervención le devuelve su utilidad completa, permitiendo que el usuario pueda cargarlo y transferir datos, lo que lo hace indispensable. Y otra importancia es la sostenibilidad y economía. Realizar esta reparación prolonga la vida útil del dispositivo. En lugar de tener que comprar uno nuevo, pues el usuario puede seguir usando su equipo actual. Esto no solo le ahorrará dinero, sino que también contribuye a reducir la chatarra eléctrica. Seguimos con la reparación de una tableta. En este caso es el cambio de puerto de carga. Hacemos un diagnóstico. Muchas tabletas, el problema es que la batería no carga o se descarga muy rápido, el dispositivo no enciende y esto puede ser por una batería degradada o algo más complejo por un fallo en el circuito de gestión de energía.
Las herramientas que utilizaremos serán un cautín de precisión, el multímetro, unas pinzas antiestáticas y una fuente de alimentación regulable. Seguimos con el procedimiento para cambiar. Eh, Como primer paso tenemos el retiro de la batería antigua. Primero debemos abrir la tableta con cuidado y desconectar la batería vieja de la placa base. Usaremos herramientas plásticas para evitar dañar otros componentes. Seguido, hacemos un diagnóstico con la fuente de alimentación. Antes de poner la batería nueva, vamos a usar la fuente de alimentación para diagnosticar un posible cortocircuito en la placa base. Conectaremos los cables de la fuente a la placa y observamos el consumo de amperaje. Si la aguja se dispara sin que el dispositivo esté encendido, eso significa que hay un cortocircuito. En este caso, la reparación sería más compleja, buscando el componente que está causando el corte. Seguido, instalación de la nueva batería. Si el diagnóstico muestra que no hay cortocircuito, pues procedemos a colocar la batería nueva. Conectamos la batería a la placa base y la fijamos en su lugar. Es crucial usar una batería de calidad y compatible con el modelo de la tableta, pues el cambio de batería se da en caso de que no haya cortocircuito. Pues si hay cortocircuito, sí sería otro procedimiento que tendríamos que usar, pero en este caso use solo el procedimiento de la instalación de batería, asumiendo que no hay un cortocircuito. Seguimos con la justificación de la importancia de esta intervención. Tenemos la recuperación de la funcionalidad. Una tableta con problemas de batería es prácticamente inútil, pues esta intervención le devuelve su autonomía, permitiendo al usuario usarla de forma portátil y sin depender constantemente de un cargador. Además, que soluciona problemas de rendimiento, ya que una batería en mal estado puede afectar la velocidad de un dispositivo. También tenemos la seguridad. Una batería defectuosa puede inflarse y dañar la pantalla o incluso presentar un riesgo de encendido. Al reemplazarla no solo mejoramos el rendimiento del dispositivo, sino que también eliminamos un peligro para el usuario. Seguimos con la reparación de un portátil, que en este caso será la reparación de un circuito de alimentación. Las herramientas de soporte técnico que utilizaremos serán las siguientes. Un multímetro, que es nuestro principal aliado. Lo vamos a usar para medir los voltajes, comprobar la continuidad y encontrar los componentes en cortocircuito. También usaremos una fuente de alimentación regulable, que es fundamental porque nos permite inyectar voltaje controlado a la placa para detectar si hay un corto y ver el consumo de corriente, lo que nos va a ayudar a localizar el componente dañado que se calienta. También utilizaremos una estación de soldadura y aire caliente, que es necesaria para desoldar y soldar los componentes de superficie SMD, que son extremadamente pequeños. Un microscopio o lupa de aumento. Los componentes de la placa base son diminutos, por lo que una lupa o un microscopio es indispensable para trabajar con precisión. Y también utilizaremos el esquemático, o sea, el esquemático de la placa base, que es el plano electrónico de portátil, lo que nos va a mostrar el camino de la corriente y la ubicación de cada componente. Sin él, pues esta reparación sería casi imposible. Tenemos que tener el esquemático de la placa base. El problema que nos lleva a reparar el cortocircuito es que el portátil no enciende en absoluto. No muestra luces, no hay sonido de ventiladores, es como si no recibiera energía. La causa suele ser un cortocircuito o un componente crítico de la placa base.
Continuamos con el procedimiento. El procedimiento que tenemos primero es el diagnóstico inicial con el multímetro. Primero, verificamos la entrada de voltaje en el conector de alimentación. Si el voltaje es correcto y el portátil aún no enciende, el problema está en la placa base. El paso 2, lo que tenemos que localizar el cortocircuito. Aquí usamos el esquemático. Buscamos el circuito de entrada de energía que incluye un MOSFET principal. Usamos el multímetro para medir la resistencia en los pines del MOSFET. Si encontramos un cortocircuito, sabemos que el problema está en este componente o en alguno de sus alrededores. Seguidamente, sigue la identificación del componente dañado. Con la fuente de alimentación, inyectamos un voltaje bajo a la línea que tiene el cortocircuito. Observaremos el consumo de amperaje. El componente dañado se calentará, lo que nos permite identificarlo rápidamente al tocarlo con cuidado. Eh, Reemplazamos el componente. Usamos la estación de aire caliente para desoldar el MOSFET o el componente que identificamos como dañado. Luego limpiamos la zona con soldadura y malla de soldadora y soldamos el nuevo componente en su lugar. Y nos aseguraremos de que quede bien fijado y con una soldadura limpia. La importancia de esta intervención es la economía. El circuito de alimentación es parte de la placa base, que es la pieza más costosa que tiene un portátil. En lugar de tener que reemplazar la placa base por completo, que puede costar siempre, pues las placas bases tienden a tener un costo bastante alto, reparamos un solo componente por solo, digamos que un costo mucho más bajo de lo que cuesta la placa nueva. Esto hace que la reparación sea extremadamente rentable para el cliente. Y otra intervención, importancia de intervención es la recuperación de dispositivo, pues esta intervención rescata el equipo que de otro modo sería considerado basura electrónica. Permite que el usuario recupere sus datos, siga utilizando su portátil y prolongamos la vida útil. Y esto sería todo, profesor. Mi exposición sobre el LACA de mantenimiento de dispositivos móviles. Muchas gracias.